Bienvenidos, estamos en el primer podcast de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso. Estamos con la presencia de la señorita Melinka Olate, vicepresidenta de la Unión Comunal y secretaria de la Junta de Vecinos de Cerro Alegre Alto, número 78, y Nicolás Andrade, que es el encargado general de las OMZ de la Municipalidad de Valparaíso, y don Julio Vázquez, que es presidente de la Junta de Vecinos 115 Secretario de la Junta de Vecinos 115. Playa Ancha. Secretario. Y yo, que soy Augusto Gómez, secretario de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, la UB28. Darles la bienvenida, darles las gracias porque nos están escuchando y prepararnos para conversar acerca de un tema que se ha desarrollado las últimas semanas respecto a la conformación o institucionalidad de las oficinas municipales zonales o las OMZ, que se van ordenando de alguna manera o conformando dentro de la orgánica municipal, y tenemos una serie de preguntas para hacerle a Nicolás y a Melinka al respecto de este proceso. Y voy a prender el celular para ver la pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo ha sido la relación entre las juntas de vecinos y las OMZ? Señorita Melinka. Gracias, Augusto. Bueno, primero que todo saludarlas a quienes nos están escuchando y acá con quienes también estamos grabando este podcast. Saludar la iniciativa de la Comisión de Comunicaciones de nuestra Unión Comunal, porque son desafíos que las organizaciones sociales tenemos, el poder comunicar, el poder romper también ahí la barrera de los medios de comunicación y poder tener nuestros propios espacios de comunicación y de difusión con nuestros vecinos y vecinas. Sobre la pregunta, bueno, primero quiero señalar que desde nuestra organización, de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos y desde las Juntas de Vecinos, hace tiempo que venimos insistiendo con la regularización, con el reconocimiento de estas oficinas municipales de zona en el organigrama municipal. Lo hicimos saber también a la administración municipal anterior, con quien tuvimos una serie de conversaciones que iban en ese camino. Lamentablemente eso no se concretó, pero ahora valoramos que con nuestra insistencia también, con esta administración municipal sí hemos podido avanzar en poder fortalecer el reglamento, fortalecer la propuesta también que se tenía para el organigrama municipal de las oficinas municipales de zona. Es un trabajo que lleva, yo creo que como un mes y medio, y que lo hemos estado haciendo bien constante, con participación de nuestro lado como Unión Comunal, de los dirigentes y dirigentas, con una discusión interna también, pero valoramos que la municipalidad haya abierto también el espacio para una participación ahí en la discusión. Y este reconocimiento en el organigrama de la OMZ creemos que es importante por dos cosas. Una, para poder dar claridad a los trabajadores y a las trabajadoras, para que ellos se sientan amparados también en cuanto a sus funciones y a lo que se trata su trabajo ya más formalmente, pero también para precisamente poder limitar la relación entre la OMZ y las juntas de vecinos, o la OMZ y los barrios. Algo que actualmente, y ahí ya como que voy de lleno a la pregunta, que actualmente no es homogéneo en todas las juntas de vecinos, en todos los sectores, ni es homogéneo en todos los barrios. Precisamente nosotros creemos, al no existir esta limitación clara, y eso lo visualizamos en cosas concretas como la bajada de la información a algunas juntas de vecinos, no es homogénea, la relación también o el reconocimiento que algunas OMZ puedan tener a las juntas de vecinos como la organización representativa del barrio, y a las otras organizaciones también. Y también lo visibilizamos como que hay OMZ que funcionan limitándose a la relación municipalidad-junta de vecinos, pero otras OMZ que funcionan como una organización social más dentro de los barrios. Entonces, eso creemos que es importante, este proceso de regularización, de reconocimiento,
porque precisamente va a mejorar de alguna manera la función. Ahora, la relación con los trabajadores de las oficinas municipales de zona, yo creo que es una relación cordial que las juntas de vecinos tenemos en nuestros barrios, que es una relación buena porque entendemos también que no es un problema personal con los trabajadores y con las trabajadoras el problema que nosotros visualizamos acá, sino que es un problema ya más como más estructural, que valoramos que esto se esté solucionando. Muchas gracias, Melinka. Nicolás, la misma pregunta. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer el espacio, que me hayan invitado a poder debatir, a discutir sobre el rol y el funcionamiento de la OMESTA, así que agradezco muchísimo. Muy buena iniciativa por parte de la UNCO. Sí, pues mire, voy a contar un poquito. Bueno, me toca, y de alguna forma, cuando gana la alcaldesa Camila Nieto, agarro este fierro caliente. Este fierro caliente de que son las OMZ, que en verdad cuando estábamos en campaña, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales nos decían que en verdad para ellas y para ellos era muy importante la OMZ, entonces lo único que querían era que no dejaran de funcionar. ¿Ya? Y en ese sentido la alcaldesa, nos conversamos, lo vimos con los equipos y se tomó la decisión de que este dispositivo tenía que continuar. ¿Ya? No ha sido fácil, porque la verdad que cuando uno llega a un espacio, uno también le gustaría que le entregaran la información de los espacios, cosa que en verdad, para ser muy transparente, no ocurrió. Lo que empezamos primeramente con los equipos era sistematizar todo. Igual habían compañeros y compañeras que trabajaban de esa manera para el resguardo de las solicitudes que hacían y todo. Y empezamos primero con el proceso de sistematización de todo, que tenía que ver desde cuántas pendientes teníamos, cuál es el requerimiento, por área, por departamento. Entonces hemos hecho todo un trabajo con respecto a cómo sistematizar la cantidad de solicitudes que llegan, porque una meseta al día le deben llegar, 10, 15 solicitudes de distinta índole. Entonces eso teníamos que tenerlo catastrado, teníamos que mapear qué cosas eran y qué cosas venían de mucho atrás. Habían cosas pendientes del año 2020, entonces nos encontramos con ese tipo de situaciones de cosas que no se han podido y que aún todavía no se pueden solucionar por completo. Y mi labor hoy día, tengo un equipo que obviamente heredo y que en verdad la mayoría de los compañeros y compañeras que están hoy día se ponen a disposición de este nuevo proyecto, que lo encontramos muy valorable. Porque hay una convicción también de lo que significa ser funcionario público, el trabajador del Estado, de trabajar por la gente, por la ciudad, tener esos principios que para nosotros son importantes. Por eso construimos también un perfil de trabajador que nos permita quiénes son los que trabajan ahí. Y para mí era súper importante eso. Y la verdad que como entre la alcaldesa y la UNCO habían también tenido reuniones, se abre un espacio para poder discutir justamente esta institucionalidad, y no queríamos hacerlo solo y sola. Entonces para nosotros es importante este rol que hemos tenido y este juego y estas discusiones, debates que hemos tenido con respecto al funcionamiento de las OMZ, que a nosotros nos parece muy valioso, muy rico, porque uno viene con una visión, pero también es importante tener la visión institucional de las juntas de vecinos, en este caso de la UNCO, que representa a todas las juntas de vecinos de Valparaíso. Entonces para nosotros es súper importante. Y para la pregunta, yo creo que la relación, yo lo veo un poco en los aplausómetros de repente. Hemos tenido actividades donde, claro, se nombra la OMZ y los dirigentes, con el cariño que tienen con los equipos, obviamente ahí se nota el aplausómetro que le digo yo, que los valoran mucho a los compañeros y las compañeras, y que nos queda harto trabajo, nos queda mucho trabajo por delante, porque son dispositivos nuevos que no están en todas las municipalidades. Entonces igual es algo que ha ido mutando también, porque entendiendo que la OMZ parten de la pandemia, pero sí el contexto también va cambiando las formas de trabajo, y para nosotros eso es súper importante. Pero en relación a la pregunta, nos queda harto, pero creemos que hay una buena relación, porque obviamente uno como trabajadores y trabajadoras le ponen harto cariño a las cosas, y eso obviamente los dirigentes y las dirigentes lo notan.
pero como les decía antes, nos queda harto trabajo todavía, pero creemos que vamos por un buen camino. Excelente. Bienvenidos los dos, las dos, se me había olvidado decir eso, y pasamos a la segunda pregunta, que es: ¿crees que las demandas de la Junta de Vecinos son escuchadas por la institucionalidad? Aclarar además de que a qué nos referimos por institucionalidad. Ahí los dejo que lo aclaren. Melinka, por favor. Gracias. Sí, yo creo que es una pregunta bien como grande, abarca mucho porque, claro, más en nuestro país donde la burocracia es excesiva, donde la respuesta a veces a las demandas que tenemos de las juntas de vecinos no nos llevan solo a hablar como con una autoridad, sino que son también como intersectoriales, y donde la respuesta además muchas veces no depende solo de la voluntad política, sino que también de la voluntad de los privados. Muchas de nuestras demandas se tienen que licitar, por ejemplo. Las demandas de las juntas de vecinos tienen que ver muchas veces con la infraestructura o con la accesibilidad de nuestros barrios, con mejorar la escalera, mejorar las calles, la falta de luminaria pública, la falta del transporte. Y esos son problemas que muchas veces escapan de la mano con quienes nosotros, con la autoridad que nosotros nos relacionamos diariamente, que es la municipalidad. Entonces, creo que la pregunta es muy interesante porque nos abre también ese debate de las demandas de las juntas de vecinos, por ejemplo. ¿Son solo una demanda individual de cada sector? ¿Son una demanda de toda la comuna? ¿Son una demanda incluso de esta comuna y de otras comunas vecinas o de otras comunas del país donde nuestros barrios están viviendo cosas similares? ¿Y cómo las municipalidades también responden a eso, más allá de la voluntad o de la administración de turno? ¿Y cómo el Estado en general también responde a esas demandas? Yo creo que nosotros acá en Valparaíso tenemos una buena relación con el municipio en cuanto a la respuesta de nuestras demandas, pero son relaciones o son soluciones que quedan cortas. Tenemos varios problemas que tienen que ser resueltos con temas o con leyes, por ejemplo, con temas más profundos, como lo es el transporte. Nosotros fuimos claros también en que queremos que en esta próxima licitación se considere a la empresa pública del transporte, y eso no va a pasar. Entonces nos arriesgamos a que, por más allá de todas las limitaciones que quizás tenga la licitación, igual va a estar en manos de privados. Y así con otras cosas, cuando queremos, por ejemplo, arreglar una vereda o queremos arreglar una calle, ¿quién tiene que solucionar eso? También van a ser los privados, que muchas veces desechan los proyectos porque no son atractivos para ellos, en desmedro de los vecinos y las vecinas que siguen viviendo en esas condiciones. Bueno, yo creo que eso es una parte de mi respuesta, pero lo otro también tiene que ver ya como con la participación y con el reconocimiento de las juntas de vecinos, porque acá se habla específicamente de las demandas de las juntas de vecinos. Y ahí creo que es importante entender a la Junta de Vecinos como la organización representativa de los barrios. Nosotros pasamos por un proceso de elecciones, pasamos por un proceso democrático donde tenemos un quórum y donde nuestros vecinos y vecinas nos eligen como dirigentes y como organizaciones representativas. Entonces, cuando las autoridades consideran, por ejemplo, las demandas individuales de un vecino o de una vecina o de otras organizaciones que no son representativas del barrio por sobre las demandas de las juntas de vecinos, hace el camino más difícil, porque ya es difícil en nuestro país a propósito de la burocracia, etcétera. No considerar las demandas de la junta de vecinos como la demanda representativa lo hace aún más difícil, creo yo. Nicolás, de alguna manera la misma pregunta, que es, las demandas de la Junta de Vecinos escuchadas por la institucionalidad, pero quiero sumarle un área que incorpora Melinka muy interesante, que es la democracia y representatividad. Así es, mira, es muy amplia la pregunta, pero me parece bien que podamos debatir sobre esto, porque hay algo que es importante. Yo creo que ya de partir como del siglo XXI, de tener una reforma al Estado. O
sea, lo que dice la compañera es cierto, o sea, la burocracia, la lentitud, la licitación, el proyecto, ir a buscar recursos, o sea, una escalera que uno quiere hacer, licitar, ir a buscar los recursos, 3 años. Y 3 años es harto, es harto. Y por eso, o sea, me parece que hay muchas demandas hoy día, lo hemos visto sobre todo en las alcaldesas en terreno, que se repiten las demandas, pues. Más allá del pintado de las calles, de las señaléticas, escuchamos transporte, escuchamos falta de infraestructura comunitaria, los loteos irregulares también, creo que una demanda que tiene Valparaíso en términos de números de vivienda, que se va creciendo cada vez más los campamentos. Entonces yo creo que hay demandas de la ciudadanía, el empleo, el trabajo. Hoy día Valparaíso creo que también estamos ahí muy al debe. ¿Cómo hacemos de Valparaíso que vuelva a la economía? Parte básicamente por el trabajo. O sea, necesitamos más plazas de trabajo en Valparaíso, y eso creo que se nota por el comercio ambulante, se nota porque la gente tiene que salir a buscar el pan y la comida todo el día, entonces y tiene que también un poco de subsistir como ha sido Valparaíso. Yo creo que igual estamos al debe en ciertas cosas desde la institucionalidad, sobre todo por los tiempos. Estamos pasando también por un año de transición en términos de presupuesto, entonces hay cosas que este año hay que amarrarse un poquito el cinturón, y eso obviamente la gente lo ve, pues lo resiente, y para nosotros también es complicado. Nos quisiéramos dar más respuestas mucho más rápidas, pero la burocracia y la reforma del Estado creo que se hacen mucho más necesarias. Por eso yo creo que una de las cosas importantes que se tiene que debatir en las próximas elecciones presidenciales es una reforma del Estado, donde podamos sacar un poco más de burocracia, que los trámites no sean tan engorrosos, no sean tan largos, para dar respuesta. O sea, para nosotros las escaleras es un medio de transporte en Valparaíso. Entonces necesitamos arreglar escaleras, poner las barandas, iluminarlas. Como digo, son medios de transporte donde la gente sí los necesita porque baja todos los días, sube todos los días, y para nosotros eso es súper importante. Por eso digo, cuando en los alcaldes en terrenos que hemos estado trabajando se van repitiendo un poco las demandas de los ciudadanos. Lo que dijo la compañera, la licitación hoy día del transporte creo que es fundamental hoy día en Valparaíso. Nos contaban, por ejemplo, hay cifras, nos faltan choferes, faltan recorridos, por eso los choferes también de alguna manera tienen que hacer doble turno. Entonces creo que igual estamos como un poquito atrasados con respecto a lo que ha sido el transporte, pero quiero ser muy enfático. Yo creo que la institucionalidad aún está al debe con las juntas de vecinos, creo que, y con las organizaciones sociales en general, están al debe. Yo creo que hay algo que tenemos que avanzar, empujar, porque no puede ser que una escalera nos demore 3 años. Excelente, Nico. No lo de la escalera, pero excelente la intervención. Pasamos a la tercera pregunta, que es la última antes de las preguntas de don Julio y las mías. Melinka, ¿cuál es el rol de las juntas de vecinos en el fortalecimiento de la democracia? Yo creo que las juntas de vecinos tenemos mucho que aportar igual a la democracia de nuestro país, a la democracia de nuestro barrio, partiendo por qué entendemos como democracia, o si esta es la democracia que queremos, esa discusión, pero también entendiendo que la democracia, lo que yo creo es que nos debe garantizar a todas y a todos la participación, una participación informada, una participación con respeto, y creo que ahí el rol de las juntas de vecinos es bastante relevante porque somos como la primera organización del ciudadano, de la ciudadana, de los vecinos, la organización de base, donde ahí podemos implementar también diferentes planificaciones o proyectos propios que puedan de alguna manera acercar, por ejemplo, la educación, la cultura, el arte a nuestros barrios, y desde ahí poder también fortalecer el tejido social, que yo creo que es algo relevante también para la democracia, entender el tejido social
como que nos conozcamos con nuestros vecinos también, porque nos sintamos parte de esta organización vecinal, más allá de participar de la asamblea, por ejemplo, más allá de participar de la elección, que es algo que nosotros construimos en la cotidianidad, conociéndonos, con confianza con nuestros pares. Pero creo también que no solo nos podemos limitar a eso como juntas de vecinos, yo creo que somos un aporte bastante importante en la democracia y en algo que en nuestro país igual estamos al debe, que tiene que ver con la participación ciudadana. La participación no es vinculante, no todas, no es obligatorio que sea vinculante, lo que también limita que la participación muchas veces tenga diferentes características dependiendo de la autoridad que lleve adelante estos procesos participativos. Pero yo creo que la participación de las juntas de vecinos en la planificación, en la construcción de políticas públicas es importante para democratizar los barrios y las ciudades, porque somos principalmente quienes vivimos también la implementación de esas políticas públicas en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Entonces, si se deja nuestra participación, si se deja nuestra voz, nuestra opinión de lado, van a ser políticas implementadas que no nos van a hacer sentido. Y yo creo que así lo visibilizamos también con otras situaciones cotidianas acá, con lo mismo del transporte, por ejemplo, donde nosotros, a propósito de esa participación que se hicieron esos conversatorios, instancias, también fuimos bastante críticos. Entonces creo que eso es algo que se tiene que fortalecer en nuestro país, que se tiene que fortalecer en cuanto a la visión de las juntas de vecinos. Pero paralelo a eso, como juntas de vecinos también tenemos un desafío propio, un desafío al que de pronto sí estuvimos acostumbrados mucho tiempo con una política clientelar, y es autoeducarnos, defender nuestra autonomía también como juntas de vecinos, como organizaciones, como representantes, y no delegar esas situaciones de representatividad a, por ejemplo, la municipalidad, a otras autoridades, y creo que ese es un desafío bastante importante que tenemos como dirigentes y dirigentes también de las juntas de vecinos y de esta unión comunal. Sí, me parece interesante lo que dices, Melinka. Además me sale una palabra, y para pasarte la respuesta a Nicolás, a esta pregunta de cómo contribuyen las juntas de vecinos a la construcción de la democracia en Chile, la idea de complementariedad. Cómo de alguna manera lo institucional se junta con esta democracia barrial y van construyendo la democracia conjunta, digamos, la democracia de la sociedad chilena. Nicolás. Qué interesante. Yo creo que obviamente que hay un fortalecimiento de la democracia desde la Junta de Vecinos, o sea, no cabe ninguna duda. No obstante, yo sí tengo una diferencia con respecto a las otras organizaciones que hacen también trabajo territorial. Me refiero al Santa Ana, a Las Cañas, a los mismos clubes deportivos. En varias conversaciones que hemos tenido y nos hemos planteado de ¿por qué no tenemos, por qué Valparaíso no tiene los índices, por ejemplo, de violencia o de asesinato, de robos, menos que Viña? Y yo creo que en gran parte son las organizaciones sociales las que de alguna manera trabajan para que esos índices no se disparen. Lo que hacen los clubes deportivos, por ejemplo, con todos los procesos formativos de los niños en los barrios, creo que es muy relevante. Lo que hace el Centro Comunitario Las Cañas, por ejemplo, que atiende a la cantidad de niños durante todo el año, me parece también un trabajo de fortalecimiento de la democracia también. Siento que ahí hay algo que no puedo no dejar de lado de mencionar estos espacios, porque nos ayudan mucho a lo que es la democracia, a la cohesión social, al fortalecimiento de los barrios también. Creo que sería, al menos desde mi parte, muy ingrato si es que no los nombrara por el trabajo y la calidad de lo que hacen. He leído también sobre, por ejemplo, en algunos casos, cómo los clubes deportivos también son motores de la democracia. También creo que también hay algo ahí que me parece importante relevar. No obstante, sí, creo que la Junta de Vecinos es la organización madre del territorio, y por eso yo creo que es importante también ver cómo con un cambio de gobierno o
o con una alianza potente, poder hacer también una reforma a la Junta de Vecinos. O sea, que no sea tan difícil, por ejemplo, construir una. O sea, 200 personas, y a veces a mí me parece que es demasiado. Cuesta, en algunos sectores cuesta mucho juntar a la gente. Estamos viviendo también un proceso de contracción de la participación de la gente, y cuesta. Entonces, creo que ellos debieran bajar al menos un porcentaje para poder levantar más juntas de vecinos. Creo que 200 personas es demasiado, pero eso es más mi opinión, más personal. Y creo que es importante, como lo dice la compañera Melinka, que tiene que ver con la complementariedad y la colaboración. O sea, lo que hemos estado trabajando, sobre todo en el reglamento que se va a debatir en la comisión y posteriormente al Consejo, es cómo colaboramos o cómo nos colaboramos. O sea, el trabajo de la municipalidad sería mucho más difícil si es que no estuvieran los dirigentes. O sea, los dirigentes son los ojos, son la voz, es la escucha de los vecinos, y por ende obviamente tienen mucho más que decir que igual que otra organización. Eso me parece relevante. Pero claro, nosotros, por ejemplo, los alcaldesas en terreno es una manera de participar, e intentamos tener una democracia un poquito más directa, en el sentido de que cualquier organización se puede sentar en una mesa y puede hablar directamente con la alcaldesa. A nosotros nos parece que tiene un valor ahí importante de poder llevarla a un territorio y que las organizaciones conversen con la autoridad. Lo agradecen mucho. Siempre nos vamos de los espacios y nos dicen: oiga, ¿sabe qué? Le agradecemos que haya venido para acá al territorio, que podamos discutir. Son reuniones súper prolongadas, duran 4 horas, imagínense, 4 horas, donde al principio les digo a los dirigentes y las dirigentes: paciencia, porque van a poder hablar 1 minuto y medio, vamos a darle lo que más sienten de su organización o de su territorio, y donde tienen que la mayor parte del tiempo escuchar. Y yo creo que ahí es un ejercicio que para nosotros es demasiado rico, de respeto, de buen trato, de tener un espacio donde uno pueda ir a hablar, pero también escuchar. Y el mayor tiempo es escuchar, y a veces cuesta escuchar, estar tanto rato ahí, imagínense 3 horas escuchando. Pero, por ejemplo, en el último que fuimos, que es el sector de Reina Isabel, la gente no se fue hasta el final. Y ya eran las 9:30 de la noche, y la gente reclamando por el transporte, pero quedándose igual hasta el último. Entonces, creo que, hay que abrir la participación, tiene que ser vinculante, creo que eso es importante, porque para ir a escuchar nomás, no creo que no tiene ningún sentido. Y hacer que la gente participe en términos de decir: bueno, sí es una democracia, que me están escuchando, estoy sentado con la autoridad máxima comunal, le estoy diciendo las cosas que me duelen, le estoy diciendo las cosas que faltan, y para mí eso yo creo que tiene un valor muy significativo. Es verdad, claro, estamos en el primer año, es muy difícil a todas las organizaciones sociales, pero creo que es un ejercicio donde podemos al menos escucharnos, decirnos, y valorar el espacio. Creo que eso ha sido muy fundamental, sobre todo en esta nueva administración, que quiere darle también ese tinte de la democracia, y que sea vinculante, en verdad, porque para ir a una reunión, para sacarse una foto y que no quede nada, creo que no tiene sentido. Muchas gracias, Nicolás, por tu intervención. Melinka, ¿algo que contestar, algo que aportar a la conversación? Porque ya estamos cerrando las respuestas a las preguntas. Sí, yo creo que es compartido, en verdad, la mirada que creo yo que ambos le hacemos a las organizaciones sociales en su conjunto, no solo a la Junta de Vecinos, sino que al Club Deportivo, a los centros comunitarios, a los centros culturales. Pero desde nuestra vereda de la Junta de Vecinos creemos que es importante que cada organización cumpla su rol. Y eso es lo que hemos intentado igual visibilizar en este proceso, y una lucha que es interna y que también viene de hace tiempo, no es con esta administración municipal en específico, es algo que hemos dicho desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver también con defender la representatividad que nosotros tenemos.
más allá también de esa crítica que Nicolás hace a la ley de juntas de vecinos a propósito de la representatividad. Yo creo que también una preocupación que ha salido de nuestra interna, que es algo que tenemos que madurar también un poco más en cuanto a cuál es la posición, porque bajar el quórum también es un desafío, en el hecho de que va a ser fácil también poder sacar organizaciones que no sean representativas de los barrios si es que bajamos los quórums. Pero ahí no tenemos todavía como unión comunal una definición todavía muy clara. Yo creo que es importante también poder entablar esa discusión, pero de momento me sumo al reconocimiento también al aporte que hacen a la democracia las organizaciones sociales en su conjunto. Reconozco, al igual que Nicolás, a las juntas de vecinos sí como la organización madre y como la organización representativa de los territorios, y creo que esa ha sido la demanda de cómo también canalizamos las demandas ciudadanas o las demandas por mejora de nuestros barrios hacia la municipalidad. Ya lo decía en una intervención anterior, es difícil para nosotros cuando viene un vecino con una demanda particular y esa se considera en desmedro de la demanda que como junta de vecinos, como organismo colectivo también teníamos. Entonces creo que esas son dificultades que hemos tenido, que yo al menos espero, nosotros como Unión Comunal esperamos que también con este proceso de trabajo en conjunto hacia el reglamento interno también y el reconocimiento de la OMZ en nuestra comuna, estos procesos también los vayamos superando, porque además también vamos a crear un protocolo, o nosotros estamos proponiendo ahí la creación de un protocolo también para poder limitar o poder de alguna manera mencionar de manera más clara las funciones o la relación de la OMZ con las juntas de vecinos. Entonces yo al menos espero que este proceso lo veo de buena manera. Creo que ha sido bueno y creo que va a tener buenos frutos también. Mira, yo para complementar, creo que es importante en la labor en la que estoy hoy día como encargado de las OMZs es profesionalizarlo, este espacio, generar tecnología. Me parece que creo que tenemos que avanzar a un sistema donde las juntas de vecinos, lo que se pidió, puedan meterse a una aplicación y saber en qué está tu solicitud, si se hizo o no se hizo, cuánto le falta. Yo creo que eso es algo que tenemos que avanzar en eso. Todavía seguimos trabajando con tablas de Excel, entonces yo creo que es importante profesionalizar esto. Creo que es una pega mía, de mi equipo, que tenemos que ir hacia adelante. Para mí va a ser importante de cómo la tecnología se puede estar en nuestro trabajo para que las organizaciones también sepan las cosas en las que están. Eso para nosotros es importante como base. Entonces, para mí, en uno de mis desafíos justamente tenía que ver cómo darle funciones, roles, metodologías, matrices de trabajo, planificación a los equipos para que cuando uno ya no esté, al menos yo voy a poder agarrar un pendrive y decirle, mire, aquí está todo el trabajo que he hecho, y creo que para mí como también personal, es gratificante de poder haber levantado un departamento, poner en valor todo lo que se hacía, porque yo creo que es algo que muy importante, era todo lo que estaba, había que ponerle valor, y institucionalizar este dispositivo. Nos parece de que estar bajo los lineamientos de Dideco nos permite que sea un dispositivo que va a ir hacia las comunidades y no a las administraciones de turno. Entonces, para mí eso creo que es fundamental. Se tiene que transformar en un dispositivo que trabaja con la gente, que trabaja con las organizaciones sociales, pero que tiene metodología detrás y eso. Yo creo que para mí es importante, después de que si el que venga, yo poder entregarle este pendrive y decirle, mire, esto es lo que hemos trabajado durante todos estos años, así que esperamos que al menos lo ponga en valor. Excelente, todos los buenos deseos para aquello. A mí me quedan un par de conceptos de complementariedad, de lo vinculante y de los protocolos de relacionamiento entre la municipalidad a través de las OMZ y las juntas de vecinos y las otras organizaciones, que de alguna manera me hacen extrañar o necesitar un espacio de ágora, un espacio de donde conversan las organizaciones sociales, donde conversa la ONCO con los clubes deportivos, con la OMZ,
etcétera. Creo que se nos hace evidente la falta de espacios de ágora, de discusión pública. Y eso de alguna manera es el abrupto resumen de esta conversación, que ha andado muy rápida. 36 minutos estamos, y le damos el paso a don Julio para que haga su pregunta a ambas instancias. En primer lugar, quisiera agradecer todas las aclaraciones que han hecho en un diálogo que es fundamentalmente de amigos, porque de eso se trata. Las juntas de vecinos llevan un conocer de su entorno, que a veces el organismo municipal no lo conoce. O sea, la exposición que se ha presentado es de un acercamiento hacia una realidad, porque esto es igual que la línea del tren. La línea del tren llega a un punto, pero van paralelas. Lo importante es en los cruces cuando se juntan, porque ambas se refuerzan, y al reforzarse nos va a llevar a este Valparaíso querido, que resurja de la incertidumbre en que aparentemente estamos. La pregunta que vendría a ser, ¿cómo está considerada en la planificación municipal el apoyo a las juntas de vecinos? Empiezo. Yo creo que, por ejemplo, nosotros trabajamos con, bueno, obviamente tenemos catastrado todas las organizaciones que tenemos las juntas de vecinos, trabajamos con muchos análisis de actores, o sea, nosotros nos planteamos y decimos quiénes son, a quién trabajan, a quién responden, todo ese tipo de cosas también que creo que son importantes, porque los territorios siempre están en disputa. Eso creo que es fundamental. No existe, y sobre todo en Valparaíso, no es una taza de leche. Entonces, hay conflictos, hay intereses que se cruzan. Entonces, para nosotros es importante planificar el trabajo con las juntas de vecinos. Creo que eso también quedó estipulado en el reglamento que trabajamos con la UNCO, es incorporar a las planificaciones de los compañeros y las compañeras la visión del trabajo de las juntas de vecinos. Eso es fundamental. Y en algunos casos nos ha resultado bien, en otros no tanto, pero creemos que voy a dar el ejemplo del Placeres. Placeres hay una mesa que se arma y que se planifica. Y entre todos ellos planificaron y priorizaron. Porque también hay que ser muy realistas, no damos abasto a todas las solicitudes que nos hacen. Es demasiado. Y el per cápita del Paraíso creo que alrededor de 200.000 pesos. Entonces uno no puede llegar a todos lados. Entonces, esta mesa lo que ha hecho es priorizar ciertas cosas en conjunto. Entonces, y eso ha sido muy rico también, porque hay organizaciones que dicen, pucha, ¿sabes qué? Mira, yo tengo la escalera buena, así que mejor veamos tu escalera. Entonces, creo que un ejercicio también de diálogo democrático y muy empático también. Creo que a veces todos quisiéramos para uno las cosas, pero no nos da. Y ese es el trabajo también de la modernización de la municipalidad que tenemos que nos vamos a enfrentar. Como por ejemplo que el Departamento de Asistencia Técnica tenga musculatura, tenga mucha más musculatura, donde podemos salir a arreglar calles, barandas, luminarias y un montón de cosas, que no tengamos que depender de una licitación, de un fondo, sino que con las manos y el material podamos salir a mejorar las cosas. Entonces, para poder contestarle su pregunta, que lo estipulamos en el reglamento, la planificación tiene que ser con las juntas de vecinos. Gracias. ¿Algo que agregar, Melinka? O sea, que la repita la pregunta. ¿Cómo está considerada en la planificación municipal el apoyo a las juntas de vecinos? ¿Por qué esperan ustedes de eso? Más? Sí, yo creo que claro, como que por eso te voy al revés un poco la pregunta, pero sí, yo creo que nosotros lo visibilizamos bien ahí también en las propuestas que hicimos hacia el reglamento. Nosotros creemos que la planificación de las intervenciones, y ahora lo vemos con la municipalidad, pero me cuelgo un poco también de una respuesta que di anterior, que no tiene que ver solo con la municipalidad como autoridad, sino que con el Estado en general. Las intervenciones de nuestros barrios tienen que ser también con la consideración de la participación de nosotros y nosotras. Valoramos que en el reglamento eso lo hayamos podido incorporar, que la municipalidad y que Nicolás haya tenido una buena acogida también, porque
eso visualiza que no tenemos una mirada tan distinta de los territorios o de los barrios y de cómo llegar hacia ellos. Y creo que es importante, bueno, la participación. Lo mencionamos también, por ejemplo, en las escuelas de liderazgo. Nosotros también propusimos que los dirigentes y las dirigentes ahí de las juntas de vecinos y de la unión comunal pudiésemos ser parte de la planificación de esta escuela también, para saber un poco también qué es lo que esperamos nosotros, qué es lo que nos hace falta de alguna manera educarnos más, que tenemos ese, creo que es un desafío constante de la dirigencia, el estarse educando. Y bueno, me alegra mucho saber que una de las prioridades también es la trazabilidad de las solicitudes, porque creo que eso también es a lo que nosotros como dirigentes o dirigentes de alguna manera nos da credibilidad o nos da peso en nuestro barrio. Porque cuando nosotros estamos con una solicitud 4 años, pero no sabemos ni siquiera si esa solicitud llegó al departamento correspondiente, es llegar a la asamblea constantemente y decirle, la mandamos pero no tenemos respuesta. Y eso de alguna manera no es responsabilidad exclusiva de nosotros como dirigentes. Entonces, claro, creo que es bueno avanzar en eso, avanzar con las tecnologías, como lo decía ahí Nicolás, avanzar en esa respuesta también que nosotros necesitamos sobre estas solicitudes, que yo estoy segura que son millones, y como junta de vecinos son día al día, como municipalidad yo creo que son muchas más, pero eso principalmente. Quería agarrarme de algo que es importante lo que dice la compañera, sobre todo en la escuela el liderazgo. Hay un equipo trabaja Ana y Camila, donde ponemos este dispositivo a las comunidades, a los dirigentes, porque creo que ser dirigente no es fácil. Es también agarrar un fierro caliente, estar escuchando las problemáticas de las juntas de los vecinos y las vecinas, después que te pasen la cuenta, y siempre hay como que no, que la junta de vecinos. O sea, es difícil ser dirigente en Valparaíso, en cualquier parte, y para eso necesitamos herramientas. O sea, y la municipalidad ha puesto a disposición este dispositivo para las comunidades, para los dirigentes y para formar también nuevos dirigentes, que a nosotros creo que también es algo que no lo tocamos tanto, pero sí cuesta buscar dirigentes. O sea, es difícil que alguien tome un rol en una junta de vecinos, en un club deportivo, en un centro cultural. Falta eso, y eso ¿cómo lo solucionamos? Yo creo que en parte tiene que ser una escuela de liderazgo potente. No lo hemos conversado con las compañeras, apostar a que se convierta en un diplomado, que se convierta en algo más. Vamos a intentar ya para el próximo año tener un convenio con alguna universidad, como que para que la gente diga, vamos, o sea, me va a servir para el currículum. Entonces como que darle algo para que también sea interesante poder hacerlo. Porque también quería decirlo, porque nosotros es una delegación territorial, el departamento es la delegación territorial donde tiene las OMZ, que son 14, y prontamente va a haber una 15, y esperamos a fin de año una 16, porque creo que hay que dividir territorios, son muy grandes. O sea, hay OMZ que tienen 12 cerros, y me parece una locura estar atendiendo 12 cerros. Creo que al final el trabajo no es tan bueno, porque es demasiadas organizaciones en 12 cerros. Y bueno, eso por un lado. Tenemos las OMZ, tenemos la escuela de liderazgo, y tenemos también soberanía alimentaria y huertos urbanas, que también es un dispositivo de participación. Yo siempre lo he visto como un departamento más de participación, donde está ahí nuestra encargada Mayra, que obviamente lo hace muy bien. Estamos cosechando, cultivando, entonces creo que es súper importante. Apoyamos a distintas ollas comunes, a comedores solidarios. Entonces las cosas que hacemos también son distribuidas a otros espacios, que me parece maravilloso. Pero más que nada tiene que ver con que la delegación al final es un dispositivo para la comunidad, para las organizaciones sociales, y en eso no nos vamos a perder. Excelente, ahora me toca a mí hacer la pregunta y mire, de partida agradecerte, Nicolás, por la visita, agradecerle a Melinka también, don Julio, muchas gracias por estar en este espacio,
Recordar de que este es la primera versión o la primera sesión del podcast de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso. Hacerles la invitación a quienes nos escuchan a mandar sus comentarios a través de los conductos de redes sociales, Instagram sobre todo. Y yo quería hacer, esta palabra me da vueltas con el tema de la complementariedad. Y quería hacer una reflexión quizás para los próximos programas o los próximos podcasts de la Unión Comunal en relación a estas demandas estructurales, estas demandas heredadas que decía Nicolás. Y me parece que en algún momento nos tenemos que hacer cargo de conversar estas demandas heredadas que vienen también de un proceso de estallido social inconcluso, un proceso constituyente inconcluso, a pesar de que aparentemente está cerrado. Y nada, no es para discutirlo ahora, sino que es para los próximos programas. Y ahí los dejamos enganchados. Muchas gracias, buenas tardes ya. Y eso, gracias. Muy bien. Muchas gracias, en verdad, por el espacio. Para mí ha sido enriquecedor. Solo para terminar, valorar mucho el trabajo que se está haciendo con la UNCO. Nuestra alcaldesa Camila Nieto ha sido muy enfática en abrir los espacios a todos, a todas, para que podamos resolver Valparaíso. Yo creo que para que Valparaíso funcione, o nos ponemos todos de acuerdo o no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que los avances que hemos podido lograr en estos 7 meses han sido, los ha visto la comunidad está muy agradecida. Hoy día el espacio público toma también es para un programa completo hablar sobre el espacio público hoy día, sobre todo en Valparaíso. Cómo vamos resolviendo, como dices tú, hay cosas estructurales que hay que resolver, el tema del empleo, por ejemplo. En Valparaíso no tenemos industrias, entonces hay que hacer ahí un esfuerzo sobrenatural para poder atraer también más inversión, pero creo que dando certezas, creemos que los privados también se van a poner. Y así que nada, pues agradecer el espacio. Vamos a seguir trabajando conjunto con la UNCO, nos queda harto de trabajo también. Nos propusimos al menos tener una reunión después mensual, después de que pasemos el reglamento, para ir afinando también muchas cosas más, pero nada, agradecer. Vuelvo a repetir, soy muy enfático en decir esto, la alcaldesa Camila Nieto, ella es fundamental de poder abrir todos los espacios para que Valparaíso funcione, y porque aquí nadie sobra. Sí, yo agradecer también el espacio, el reencuentro ahí con Nicolás después de que le presentamos ahí nuestra visión sobre el reglamento. Estamos expectantes como juntas de vecinos en general sobre cómo va a resultar eso. Yo creo que es importante también que esa reunión mensual la concretemos, porque la OMZ era una de nuestras tantas preocupaciones en el funcionamiento cotidiano que tenemos como dirigentes. Sabemos que hay otras preocupaciones que son las que viven cotidianamente, también vivimos nosotros como vecinos y vecinas de Valparaíso. Ahí, a propósito de los temas que ustedes decían, tanto Augusto como Nicolás, ahora último, el puerto también es un tema que también da para otro programa y que va a venir a solucionar, esperamos, varias de estas problemáticas también que nosotros veníamos hablando. Ahí hay que presionar harto también a las autoridades electas. Y nada, pues agradecer. Creo que este programa es bastante importante este año, además, donde como Unión Comunal cumplimos 60 años, para que también podamos, como lo decía al principio, seguir fortaleciendo nuestros medios de comunicación y la participación de nuestros vecinos y vecinas. Oye, si solo para cerrar, que no puedo no dejar de nombrar, al equipo, porque, sí, favor. Si no los nombro, me va a retar. Yo tengo un equipo que en verdad es maravilloso, mucha gente que viene de la administración anterior, que se pone a disposición porque ama Valparaíso, porque le encanta trabajar con la gente. Así que nada, al equipo de coordinación, a la otra jefa que es Camila Insunza, que de verdad se saca la mugre porque estar todos los días ahí luchando para poder darle solución a la gente, a todos los encargados, a los compañeros que son los apoyos, a la persona que hace el aseo también. Así que es verdad que un grupo humano bastante rico y que verdad que se pone a disposición. Es muy difícil estar trabajando en los territorios todos los días, hay compañeros que se exponen a muchas cosas, hemos vivido situaciones también muy complejas,
pero tenemos la convicción de ser funcionarios públicos, de ser funcionarios del Estado, donde nos ponemos a disposición de la gente. Así que un saludo a todo mi equipo que en verdad se agradece. Bacán. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos esperamos en el próximo programa en este mismo lugar. ¡Bravo! Bien.